Lo que se recuerda de aquel jueves no es el horario, ni tampoco el público que formaba fila desde el final de la tarde en la Avenida Guerrero. Lo que se recuerda, para quienes vivieron eso, es la expresión de las personas en los bastidores, como si el teatro hubiera perdido el aire y cada empleado necesitara medir la respiración para no llamar la atención de algo invisible. Pedro Infante llegó por el mismo acceso lateral que usaba desde hacía años. No le gustaban las entradas triunfales. Prefería las puertas simples, esas que chirriaban, esas que solo los técnicos conocían. Era el tipo de gesto que acercaba al artista al suelo que pisaba. Quizás para recordarse a sí mismo que no venía de alfombras rojas, sino de talleres de costura y talleres de motores, donde el olor a gasolina era más sincero que el perfume de los camerinos. El estrecho pasillo del Blanquita, normalmente un murmullo de voces, pasos, música ensayada y risas de último minuto, estaba callado. No silencioso, como antes de un espectáculo, sino callado como quedan los lugares donde hay miedo. Un miedo pequeño, cotidiano, de esos que nadie admite sentir, pero que moldea el gesto, la postura, la mirada. Pedro caminó 2 pasos y se dio cuenta. La pianista no estaba afinando las notas de costumbre, el saxofonista no bufaba para calentar las cañas, y el electricista más hablador del teatro, ese que una vez casi incendió el lugar con un cigarro olvidado, pasó por él sin el tradicional «Buenas noches, ídolo». Algo andaba mal. «¿Qué pasó, muchacho?», preguntó el cantante al jalador encargado del panel de bambalinas. El chico, una figura delgada, nerviosa, que siempre hablaba demasiado rápido, desvió la mirada como quien teme comprometerse con sus propias palabras. «Nada, maestro. Cosas de oficina». A Pedro no le gustaban las respuestas rápidas, no cuando venían acompañadas de ojos inquietos. Pero decidió no insistir. Todavía. Siguió hasta el camerino 3, donde su nombre estaba garabateado con tiza blanca en el vidrio esmerilado de la puerta. Una tradición improvisada que se repetía desde que él pisara allí por primera vez, 10 años antes. Empujó la puerta despacio. El ambiente tenía el olor conocido. Loción para después de afeitar, maquillaje aplicado con esponja, madera vieja y un resto de perfume que alguna vedette había dejado la noche anterior. Nada parecía fuera de lugar, pero algo faltaba. Un ruido, un sonido, una vibración que antecede al espectáculo. El alma del teatro. Se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho torcido que siempre amenazaba con caerse y abrió el estuche de la guitarra. Las cuerdas estaban frías, y Pedro pasó los dedos por ellas para sentir el metal. Una forma de confirmar que ese era su territorio, que allí aún tenía control. Fue entonces que vio, por casualidad, la hoja rasgada sobre el banco de maquillaje. Un folleto del show. El mismo distribuido en los cafés y en las esquinas de la avenida. El arte gráfico simple, el dibujo colorido, el título en letras grandes, anunciando «Pedro Infante, 3 noches únicas en el Teatro Blanquita». Y justo debajo, «Invitado especial, Cantinflas». Pero en el papel frente a él había un trazo negro, tosco, hecho a toda prisa, borrando el nombre, no sustituyendo, no rectificando. Tacharon a Cantinflas como si el hombre fuera un error, una suciedad, una presencia inconveniente, un tachón, un borrado. Pedro apretó el folleto entre los dedos. El ruido del papel arrugado fue, en ese momento, más alto que cualquier afinación de orquesta. ¿Y esto?, murmuró para sí mismo. Se sentó frente al espejo iluminado por bombillas redondeadas. Observó su reflejo. El bigote recortado, el copete fijado con brillantina, la mirada oscura que siempre delataba antes del gesto cuando algo no le gustaba. Pasó la mano por el rostro y respiró hondo. Cantinflas no era solo un colega de espectáculo.
era un símbolo. Un hombre que entendía la miseria y la convertía en risa y denuncia. Un rostro que el pueblo reconocía antes que su propio nombre. Y si lo borraron de ese papel, no fue por un error de impresión. Pedro se levantó, abrió la puerta del camerino y volvió al pasillo. Esta vez, caminando más rápido, decidido a encontrar a quien supiera. El tramoyista más viejo, un tipo corpulento con olor a serrín, intentó pasar sin ser visto. Pedro lo interceptó con una mano en el hombro. «Don Tomás», dijo, firme. «¿Por qué borraron a Mario del programa?» El viejo evitó mirarlo a los ojos. Yo no sé nada, Pedro. Mejor pregunta en la oficina. Allí están los que deciden». Era mentira. O media verdad. Ambos lo sabían. Pedro suspiró y siguió hacia el fondo del pasillo, donde estaba la pequeña sala administrativa. Cada paso resonaba. No había músicos, no había ensayo, no había alegría en los bastidores. El ambiente parecía cargado con una nube invisible de desconfianza. Cuando llegó a la puerta, escuchó, adentro, voces bajas. Palabras que no pudo entender, pero cuyo tono reconocería en cualquier lugar. Miedo disfrazado de burocracia. Ese teatro ya había visto crisis, cancelaciones, discusiones de vanidad, hasta peleas físicas. Pero nunca había visto los bastidores silenciosos por causa de un nombre tachado a mano. Pedro respiró hondo, agarró la manija fría y empujó la puerta. La noche apenas comenzaba, y él ya sabía que no iba a terminar bien. La sala administrativa del Blanquita siempre tuvo olor a café recalentado, papel húmedo y arrogancia mal disimulada. Era allí donde se decidían horarios, cachés, cortes de última hora, improvisaciones de iluminación y también castigos silenciosos. Pero esa noche, cuando Pedro Infante abrió la puerta sin tocar, el aire parecía más denso, como si guardar un secreto tuviera peso físico. Don Federico, el gerente general, estaba inclinado sobre una mesa abarrotada de carpetas, pero no parecía estar leyendo nada. Sus dedos tamborileaban en la madera con un ritmo irregular, delatando nerviosismo. El hombre de traje claro levantó los ojos despacio, intentando componer una sonrisa formal. «Pedro, no esperaba que vinieras por acá». «Pues vine», respondió el cantante, sin rodeos. «¿Qué está pasando?» El silencio de 3 segundos que siguió fue suficiente para que Pedro entendiera. Había algo serio allí, algo grande, y nadie quería que él lo supiera. Don Federico carraspeó. «Mira, Pedrito, hay asuntos que no dependen de uno. Cosas de arriba». Esa frase, cosas de arriba. Pedro ya la había oído otras veces, siempre de la boca de hombres que temían perder el empleo. Nunca de la boca de quien tuviera coraje. Cruzó los brazos y caminó lentamente por la sala, evaluando los papeles, los cuadros con fotos antiguas, la pequeña botella de licor escondida sin mucho esfuerzo detrás de la radio. «Me encontré un programa del show con el nombre de Mario tachado». «Ah», exhaló el gerente, como quien lamenta que un secreto haya sido despertado. «No me digas que fue un error». «No, no lo fue», confesó don Federico. «La directiva pidió que lo quitáramos de todo material y que no se presentara esta noche». Pedro frunció el ceño. «¿Por qué?» El gerente dudó. Miró hacia la puerta, luego hacia la ventana, como si temiera que hasta las paredes escucharan. «Me llamaron de gobernación», murmuró, cada palabra casi susurrada. «Dijeron que, por ahora, no quieren ver a Mario en ningún escenario del circuito». Pedro se quedó inmóvil. Sus dedos se cerraron lentamente, casi imperceptibles, pero lo suficiente para hacer crujir el cuero de los guantes que llevaba en el bolsillo. «¿Y cuál es la razón?» «Pedro», comenzó don Federico, y la voz le falló. «No preguntes eso. No es asunto nuestro». «¿Cómo que no? Es mi espectáculo. Mario es mi invitado».
Y si le faltan el respeto a él, me lo faltan a mí también. Don Federico bebió un trago rápido de algo ámbar en un vaso pequeño. El gesto era casi un pedido de coraje líquido. Mario ha estado diciendo cosas en la radio, Pedro, dijo, bajando el tono. Habló de los comediantes de carpa, de la dignidad del oficio, y parece que hizo un comentario sobre cierto general. Uno que no acepta bromas. Pedro parpadeó despacio. Supo inmediatamente de quién se trataba, aunque el nombre no hubiera sido dicho. En el México de aquella época, algunos nombres no necesitaban ser mencionados para imponer miedo. ¿Y por eso lo censuran? Por hablar. Pats, por hablar y por tener público. Los que tienen voz siempre estorban cuando no dicen lo que quieren oír allá arriba. Pedro caminó hasta la mesa y apoyó las manos sobre ella, inclinándose hacia adelante. Su rostro quedó a pocos centímetros del de don Federico. ¿Y tú? ¿Aceptaste? El gerente frunció los labios. Pedro, entiéndeme. Si no obedezco, cierran el teatro. Pierden trabajo más de 80 familias. No puedo enfrentar a gobernación. Nadie puede. Eso no calmó a Pedro. Al contrario, hizo que sus hombros se tensaran aún más. ¿Y Mario? ¿Le avisaron? Le dije que no podía subir hoy. Solo eso. Él entendió, o tal vez fingió entender. No dijo nada. Pedro se alejó lentamente, respiró hondo y miró la pared. Había allí un cuadro antiguo, una fotografía de inauguración del teatro. Artistas de traje impecable, micrófono de plomo, dirigentes sonriendo para el flash. Era una imagen de orgullo institucional, ahora transformada en ironía. ¿Sabes lo que pasa, Federico?, dijo Pedro, sin girar el rostro. Que cuando uno empieza a obedecer por miedo, deja de tener nombre. No seas injusto conmigo, Pedro. No, injustos son ellos, corrigió el cantante, finalmente volviéndose hacia el gerente. Tú solo tienes miedo. Fue la primera vez, esa noche, que don Federico no intentó responder. Pedro salió de la sala y el pasillo pareció aún más frío. Caminó sin prisa. No quería decidir nada en ese instante, pero también sabía que, si no decidía, estaría aceptando. Y aceptar callado siempre fue el comienzo de la cobardía. A medida que avanzaba, escuchó conversaciones cortadas a la mitad, puertas cerradas demasiado rápido, pasos que se alejaban cuando percibían su presencia. Incluso los músicos, reunidos en la pequeña sala al lado del escenario, guardaron silencio cuando lo vieron entrar. El maestro intentó esbozar una sonrisa. «Maestro Pedro, estábamos afinando». «No se preocupen», respondió él forzando un tono neutro. «Solo vine por mi partitura». Agarró la carpeta. Vacía, en realidad. Él siempre cantaba de memoria. Y salió. La orquesta permaneció callada. Ningún instrumento se atrevió a emitir sonido hasta que él estuvo fuera de alcance. Los artistas tras bambalinas, cuando no saben qué está pasando, lo perciben primero por la respiración del ambiente, como animales que presienten tormenta. Y esa noche, todo el aire del Blanquita estaba cargado de algo que no se nombraba, porque nombrarlo sería demasiado peligroso. Pedro volvió al camerino, pero no se sentó. Caminó de un lado a otro, observando el folleto rayado que aún estaba sobre la mesa. Tocó la raya con la punta del dedo, como si quisiera sentir el peso del gesto. Luego, metió el papel doblado en el bolsillo interno de la camisa, como una prueba, o memoria, de lo que no debería haber pasado. La decisión aún no estaba tomada, pero ya se formaba dentro de él, lenta, inevitable, como el silencio que cubre un teatro antes del primer acorde. Y, esa noche, el silencio ya decía mucho más que cualquier música. Pedro Infante siempre fue un hombre de escenario, pero nunca fue esclavo de él. Sabía que el público venía a escucharlo, pero también sabía que había noches en que cantar no bastaba.
O peor, en que cantar sería una forma de traicionar algo más grande que la propia música. Esa era precisamente ese tipo de noche. Y, sin embargo, el teatro estaba lleno. Detrás de la cortina principal, aún cerrada, se podía escuchar el murmullo de las casi 2000 personas que llenaban las butacas del Blanquita. Familias enteras, periodistas, autoridades municipales, estudiantes con carteles improvisados, señoras con vestidos elegantes, gente que veía en Pedro un pedazo de su propia alma mexicana. Todos esperaban el inicio del espectáculo como quien espera que una canción cure lo que el cotidiano hiere. En el reloj de pared, las manecillas marcaban las 20:53. El show estaba programado para las 9. El maestro de la orquesta aclaró la garganta, se puso el saco, levantó la batuta. Los músicos se acomodaron en las sillas, pero nadie tocó. Sabían que algo pasaba. Lo sentían en los pasos del pasillo, en los susurros apagados, en las miradas desviadas. Pedro caminaba lentamente por el backstage. No era indecisión, era un rito. Su paso resonaba en el suelo de madera, y cada técnico que lo veía pasar bajaba la cabeza con respeto y temor. Había en él una quietud peligrosa, no ira, no impulsividad, sino la clase de silencio que antecede decisiones irrevocables. Al llegar al lateral del escenario, encontró a Ricardo, el presentador de la noche, sosteniendo el micrófono y tratando de ensayar una sonrisa. El hombre sudaba a pesar del aire fresco. «Pedro, ya casi es hora. ¿Todo listo?» Pedro lo miró con una mirada que no dejaba espacio para malentendidos. «Necesito el micrófono», dijo simplemente. «Pero todavía falta que anuncie». Pedro levantó la mano. El presentador se congeló en su lugar. Sin discutir, le entregó el micrófono al cantante y dio 2 pasos hacia atrás, como si acabara de tocar fuego en pólvora. Eran las 20:58 cuando Pedro se puso el sombrero, acomodó la guitarra sobre la espalda y subió los 2 escalones que llevaban a la boca de escena. La cortina, aún cerrada, vibraba levemente con el murmullo impaciente del público. El iluminador lo miró, mudo, pidiendo instrucciones con los ojos. Pedro hizo solo un gesto de cabeza. La cortina se abrió despacio. Primero, el público reaccionó con sorpresa. Esperaban al presentador, no al artista principal abriendo la noche solo. Luego, vinieron los aplausos, avasalladores, cálidos, de esos que parecían empujar el escenario hacia adelante. Pedro esperó a que el ruido disminuyera, el micrófono apoyado contra el pecho. Su mirada recorría al público como si buscara cada rostro, cada intención. «Buenas noches», dijo finalmente. El teatro quedó mudo. «Antes de empezar, necesito decir algo». La orquesta entera intercambió miradas. El maestro bajó la batuta. «Esta noche no habrá función». El público reaccionó como un organismo confundido. Algunos rieron, pensando que era una broma. Otros murmuraron. Otros miraron a los lados sin saber si debían levantarse. Pedro continuó. «Yo vine aquí porque respeto este escenario, pero más respeto a quien no dejaron subir». Puso la mano sobre el bolsillo interno de la camisa, donde guardaba el panfleto tachado. «Mario Moreno, Cantinflas, fue censurado esta noche. Lo llamaron de Gobernación. Le prohibieron presentarse. Le borraron el nombre». Una señora en la segunda fila se llevó las manos a la boca. Alguien al fondo exclamó: «No puede ser». Pedro levantó el mentón. «A mí no me corresponde permitir esas cosas. Yo no canto mientras le tapan la boca a un compañero, y menos a un hombre que ha dado dignidad al pueblo». Respiró hondo. «Por eso, por dignidad, yo no me subo esta noche». El público explotó. No en aplausos, no en abucheos, sino en un ruido desordenado de asombro e incredulidad. Algunos se levantaron, exigiendo explicaciones.
Otros, más políticos, temieron ser vistos allí. Algunos querían que Pedro cambiara de opinión. Otros admiraron su valentía y empezaron a aplaudir con fuerza, contra la confusión. Pero Pedro no esperó a que la reacción terminara. Desprendió la guitarra de su espalda, la colocó en el suelo con una delicadeza sorprendente, como quien deposita un objeto sagrado antes de una batalla, y dio 2 pasos hacia atrás. El maestro intentó llamarlo. «Pedro, espérate, no hagas esto». Pero él solo sonrió de manera triste, casi paternal, y negó con la cabeza. Cuando se dio la vuelta al público, la luz principal se apagó por instinto del iluminador, que no sabía si la noche continuaría o no. En los bastidores comenzó el caos. Productores hablaban al mismo tiempo. Técnicos corrían. Llamadas telefónicas se hacían apresuradamente a la directiva. Y el director de escena intentaba, inútilmente, convencer a alguien de la orquesta para que comenzara a tocar algo. Cualquier cosa. Nadie tocó. Pedro caminó por el pasillo estrecho hacia el camerino. Se cruzó con 2 guardias de seguridad que recibieron órdenes por radio para persuadirlo a regresar al escenario. Pero al verlo, firme, silencioso, con esa mirada que mezclaba tristeza y determinación, ninguno de los 2 se atrevió a detenerlo. Cuando entró al camerino, cerró la puerta despacio. Se sentó frente al espejo y se quitó el sombrero. Por primera vez en esa noche, dejó escapar un suspiro pesado. No era orgullo, no era vanidad. Era el peso de hacer lo que creía correcto, incluso sabiendo que, de ahí en adelante, algunos hombres muy poderosos no lo olvidarían. Afuera, el público continuaba en tumulto. La directiva, en desesperación. Los músicos, inmóviles. El teatro, paralizado. Pero Pedro sabía que, para ciertas noches, no hay término medio, y que cantar mientras otro es silenciado sería la peor nota que podría emitir. Esa noche no habría música, y, por decisión suya, tendría memoria. Una memoria que incomodaría a mucha gente, y que, por eso mismo, jamás dejaría de existir. A la mañana siguiente, México despertó sin saber que una de las noches más extrañas y más nobles de la vida artística del país había ocurrido. Los periódicos, siempre rápidos para crear escándalos, estaban en silencio. Silencio de una manera artificial, casi vulgar. Ningún titular mencionaba la cancelación abrupta, mucho menos el nombre de Cantinflas. Las columnas de variedades hablaban sobre nuevas películas, rumores de radio, bodas de artistas, pero ignoraban por completo lo que el público había presenciado en el Teatro Blanquita. En el Universal, una nota mínima, colocada en la esquina inferior de la página cultural, decía: «El señor Pedro Infante sufrió un malestar vocal inesperado. La función será reprogramada». Malestar vocal. El hombre que cantaba incluso con fiebre, que grababa con la garganta inflamada, que jamás cancelaba una presentación, ni en un velorio ajeno, ahora aparecía como víctima de un malestar. Pedro vio la nota en la mesa del estudio de grabación de Peerless y movió la cabeza, sin sorpresa, sin ira. Solo como quien reconoce un truco viejo, de esos que se repiten desde que el poder descubrió que la mentira, cuando se imprime, adquiere un barniz de verdad. En el estudio, los músicos evitaban mirarlo directamente, no por desaprobación, sino por respeto. Era como si estuvieran frente a alguien que había hecho un gesto que ellos mismos soñarían con hacer, pero nunca se atreverían. El ingeniero de sonido intentó iniciar una conversación, tímido. «Maestro, dicen que anoche el teatro estaba a reventar. ¡Qué lástima que no!». «No es lástima», interrumpió Pedro, quitándose el sombrero y colocándolo sobre la silla. «Lástima es quedarse callado». El ingeniero asintió, sin valor para añadir palabra alguna. Pedro sacó la guitarra del estuche. Al abrir la tapa, encontró,
reposando sobre el terciopelo rojo, un sobre blanco. No estaba allí cuando guardó el instrumento la noche anterior. En el reverso, escrito con caligrafía apresurada: «Para ti, Pedro. M.M.». Abrió el sobre con cuidado. Dentro, un pequeño billete escrito con bolígrafo azul, el trazo irregular pero firme. «Gracias por lo que hiciste anoche. Nadie más lo hubiera hecho. Yo no lo merezco, pero te lo agradezco. Te debo una, y México te debe otra. Mario». Pedro leyó el billete 3 veces. Luego lo dobló. Lo guardó de nuevo en el estuche, entre el terciopelo y la madera, como quien preserva un secreto que pertenece solo a los hombres que llevan cicatrices invisibles. Esa misma tarde, el teléfono de la oficina del Blanquita no paró de sonar. Llamadas de políticos irritados, empresarios preocupados, columnistas exigiendo explicaciones. Don Federico atendía cada llamada con voz temblorosa, intentando explicar lo inexplicable. «Sí, señor». «Claro, señor. Ya lo hablamos con él. Sí, se tomarán medidas». Eran amenazas veladas. Eran órdenes que no venían firmadas, pero eran más fuertes que contratos. Todo el teatro sabía lo que estaba por venir. Represalias, advertencias, tal vez incluso un alejamiento forzado. Pero cuando se pronunciaba el nombre de Pedro, siempre había una pausa. La misma pausa que se hace frente a un animal que puede morder, pero que respetas demasiado para provocar. Nadie se atrevió a confrontarlo personalmente. Aún no. En los bares de la capital, sin embargo, la historia corría como fuego en pasto seco. En las cantinas de la Lagunilla, en los cafés del centro, en los pasillos de la radio, en la fila del cine, en los taxis, en los mercados. Todo el mundo repetía versiones diferentes del mismo rumor. Dicen que Pedro enfrentó al gobierno. Dicen que insultó a un general. Dicen que Cantinflas lloró entre bastidores. Dicen que la luz se cayó a propósito. Dicen que el público se rebeló. Ninguna versión era exacta, pero todas tenían una verdad implícita. Pedro había hecho algo grande, algo peligroso, algo que no cabía en los periódicos, pero cabía en el corazón del pueblo. Días después, cuando volvió al Blanquita para negociar las nuevas fechas, Pedro caminó por el pasillo como si fuera otro hombre. No porque hubiera cambiado, sino porque los demás ahora lo miraban diferente. No hablaban. No mencionaban la noche de la cancelación. Nadie tocaba el tema. Y, aún así, todo en el aire decía que esa noche había marcado a cada uno de ellos. Uno de los iluminadores, el más joven, intentó acercarse cuando Pedro pasaba. «Maestro, yo quería decirle que...», pero no pudo terminar. Su mirada decía el resto. «Gracias». Pedro puso una mano en su hombro. Fue suficiente. La directiva sugirió sutilmente, nunca oficialmente, que Pedro debería evitar meterse en ciertos asuntos, que el Blanquita no podía lidiar con conflictos políticos, que el artista necesitaba preservar su carrera. Pedro escuchó sin parpadear. «Mi carrera no es lo que canto», dijo, levantándose de la silla. «Mi carrera es lo que no dejo que me callen». Ninguno de los presentes tuvo el valor de responder. México olvidó oficialmente esa noche, pero el pueblo no. Los cronistas que estuvieron en el público susurraron lo ocurrido en mesas de bar. Los técnicos se lo contaron a sus hijos. Los músicos se lo contaron a otros músicos, que se lo contaron a aprendices que nunca estuvieron en el Blanquita, pero juraban conocer a alguien que vio todo. Y así, la historia cobró vida sin haber sido escrita. Una noche que no existió en los periódicos. Una noche que no tuvo registro oficial. Una noche que no dio ganancias, no generó fotografías, no produjo titulares. Y por eso mismo se convirtió en leyenda. Una noche en que un cantante se negó a cantar. En que un nombre tachado en un papel se volvió un acto de resistencia. En que Pedro Infante,
Por un instante, hizo temblar no solo un teatro, sino la propia lógica de quienes creían que podían mandar en la voz de los hombres. La noche que no existió, y que, por nunca haber existido oficialmente, jamás pudo ser borrada.